¿Qué tal, chicos? ¿Cómo vais? Espero que estéis teniendo un día maravilloso. Volvemos un poco con un ejemplo del pasado. Esta vez tenemos que transportarnos a la última época de mi primer estudio de Tatus. Justo antes de cerrar, de una adversidad que afronté, cómo lo afronté en aquel momento, mal lógicamente, cómo lo haría a día de hoy, ¿no? Y es que no sé si os ha pasado alguna vez que todo lo que habéis construido, absolutamente todo a vuestro alrededor empieza a ir mal, empieza a tambalearse y además vosotros miráis para otro lado. Hay momentos en los que te das cuenta, o que mejor dicho no te das cuenta, pero tú mismo estás cavando tu propia tumba, estás cavando tu propio hoyo donde después pues vas a tener que enterrarte o te vas a enterrar, quieras o no. Está claro que no lo haces con mala intención, sino que lo haces por cierta inconsciencia, por evadir, por escapar, por inmadurez, por un bajo nivel de conciencia, por lo que quieras, pero al final acaba pasando y tú eres el responsable de ello. Hoy quiero contaros cómo perdí mi primer estudio de tatuajes, aquel que tanto tiempo me costó construir, cómo lo perdí en una época en la que el estudio iba perfectamente, iba bien, iba en positivo, daba beneficios, pero que por una mala gestión y por una mala responsabilidad pues tuve que acabar cerrando. Mi nombre es José Hernández Kaizen en Instagram, por si también quieres ir a darme un follow también por ahí y ver un poquito más a través de historias y de posts. Durante muchísimo tiempo, o en mi antiguo yo, por así decirlo, durante mucho tiempo le costó asumir responsabilidades. Creo que ha sido uno de mis mayores defectos y una de mis habilidades o de mis actitudes que más consecuencias negativas me ha traído. No porque no quisiera crecer, en este caso del negocio, que no llegué a responsabilizarme, no porque no quisiera que creciera el negocio, que avanzara, porque como digo, este estudio fue uno de mis sueños. Llegué a construir algo que siempre había sido un sueño, ¿no? Y como digo, pues gracias a mi habilidad de no asumir responsabilidades, pues acabé teniendo que cerrarlo. ¿Por qué? Porque estaba centrado en mi vida personal, estaba centrado en desconectar, en escapar de todas esas responsabilidades. Lógicamente todo esto soy capaz de verlo a día de hoy, no por aquel entonces. Estaba centrado pues en salir de fiesta, en ir a tomar cervezas por ahí, en hacer cualquier tipo de plan que no fuera lo que tenía que hacer. Irme a fumar sisas por ahí, ir a comer, ir a cenar, a esta discoteca, a la otra, irme un fin de semana, fuera lo que fuera, que además implicaba gastar dinero en lo que no tenía que gastar, menos responsabilizarme de cada una de mis de las cosas que tenía que hacer, ya no solo en mi negocio, sino en mis relaciones, en mi salud física, en mi carrera como tatuador, etc. Pasé de tener un negocio rentable a no poder cubrir gastos. Yo comencé mes a mes perdiendo dinero, mucho dinero, con este negocio, y llegué al punto en el que daba beneficio. Tenía acumulada una deuda por todo eso que acabo de decir, pero que se pagaba mes a mes sin problema y aparte daba beneficio. Y después de llegar a ese punto, como me estanqué, dejé de prestarle atención, poco a poco fue decayendo, hasta que pues cogió carrerilla y empezó a decaer muy grande. Con lo cual pasé de un negocio que daba beneficios a uno que no podía cubrir ni los gastos. Y aún así seguía saliendo de fiesta, seguía gastando dinero en ocio, seguía huyendo y escapando de una realidad que no estaba dispuesto a asumir y a vivir.
Esa es la verdad, no quería ver una realidad. Mi negocio me necesitaba. Ese sueño que durante mucho tiempo tuve en la cabeza y que llegué a construir me necesitaba ese líder, por así decirlo, de alguien que tuviera visión, que estuviera centrado, y en mí pues no lo encontró. Esto llegó a un punto que los tatuadores, gracias a muchas causas que yo creé, gracias a esa imagen, ¿no? Que poquito a poco, por mis hábitos y por cómo actuaba, yo creé, pues se vio desembocado en un reflejo y en unos efectos que fue que llegó un día en el que los tatuadores que trabajaban conmigo decidieron pues irse a trabajar a otro estudio, ¿no? En ese mismo momento yo tomé la malísima decisión de centrarme en lo negativo. Me centré en que me iba a quedar solo, que yo con mi trabajo, por mi experiencia, por aquel entonces no llevaba mucho tiempo tatuando, no iba a poder hacer frente al negocio, ni por mi clientela, que no tenía mucha, ni por mi nivel de tatu, que no podría hacer gran parte de los tatuajes que iban a entrar por la puerta. Con lo cual me centré en eso, me centré en victimizar, que creo que lo he hecho bastante durante mi vida, en victimizar el pobrecito de mí, que todos me dejan solo, ahora yo qué voy a hacer, en vez de pensar, vale, ¿yo qué he hecho para que esta gente que me ha acompañado durante tanto tiempo en las buenas y en las malas ya no quiera trabajar aquí? Y más importante aún, centrarme en, vale, existe esta adversidad, ¿cómo la vamos a superar y qué vamos a hacer como solución a este problema? No quería ver la realidad, como os digo, y decidí seguir escapando, seguir con esos planes de fiesta y de diversión, seguir celebrando algo que no me había ganado y que para nada era el momento de estar celebrando, sino de poner más trabajo aún, ¿no? Aquí puedo ver y entender eso que dicen de que es difícil llegar arriba, porque considero que pasar un negocio de deuda, de pérdidas, al punto económico que llegamos, al punto de equipo que llegamos, al punto de clientela, etcétera, el renombre, todo que llegamos, pues fue una gran ascensión, ¿no? Ahora puedo entender eso que dicen, que llegar a la cima es complicado, pero más complicado es mantenerlo. Porque ya no es solo construir ese sueño que una vez tuve en la mente y acabó reflejándose en la realidad, sino que cuando llegué ahí me relajé totalmente y empecé a evadir la realidad, con lo cual no lo mantuve. Y cuando tú dejas de ganarte algo, ya sabemos que el final de eso pues no creo que sea muy positivo. Yo de esto de que los tatuadores se iban, si no recuerdo mal, me entero no mucho antes de Navidades o justo antes de Navidades, y cuando ya se fueron del todo fue unos meses después, con lo cual yo tenía tiempo suficiente como para buscar equipo, pero como estaba centrado en otras cosas, pues no hice absolutamente nada y simplemente iba viviendo en el día a día, totalmente sin ver la realidad y sin pensar en lo que iba a pasar, sin buscar ya soluciones. Tiempo después, cuando ya se fueron, justo llegó esa época en la que nos encerraron en casa. Lógicamente, pues al estar encerrado en casa, pues no estaba el negocio abierto, y aunque el ayuntamiento de donde yo vivía sacó una ayuda que no tenía que pagar el alquiler mientras estuviéramos encerrados, y un tiempo después, aunque se iba acumulando como deuda, yo utilicé este encierro en casa pues como excusa perfecta para seguir totalmente desconectado. Y como encima no salía dinero en mi bolsillo por el alquiler y los gastos, el resto de gastos era prácticamente nulos, pues digamos que no me dolía en el día a día. Así que fue la excusa perfecta y el cóctel perfecto para que siguiera sin responsabilizarme de toda esa situación. En ese encierro en casa podría haber usado esos meses perfectamente para darle una vuelta a todo, para remodelar el estudio, para planificar una nueva dirección,
para buscar un nuevo equipo, para absolutamente todo. Podría haber construido perfectamente en ese tiempo, con la experiencia que tenía, el estudio desde cero. Pero lógicamente no lo hice y seguía dentro de mi burbuja, por así decirlo. Seguía pues pensando simplemente en que todo se arreglaría solo, con lo cual yo pues disfrutaba el día a día, ¿no? Ya que me había esforzado tanto por llegar a construir eso, ahora me merecía disfrutar, porque pobrecito de mí que me habían dejado solo ante todos esos problemas. Esa era la actitud que tenía, que la verdad es que si lo pienso ahora no entiendo, o sea, me daría vergüenza volver a actuar así, me daría vergüenza actuar como actué en el pasado, ya no solo por tener que cerrar el estudio, sino por lo irresponsable y lo idiota que fui de llegar a construir todo eso y yo solito destruirlo. Hoy puedo mirar atrás y entender todos los problemas que tuvo el estudio, todas las adversidades que viví y sobre todo esta situación que estoy diciendo, en la que me quedé solo y que sé perfectamente que en el plazo que ellos siguieron trabajando en el estudio, pero yo ya lo sabía, me habría dado tiempo de sobra a encontrar la solución. Pero, como decía, hoy puedo mirar atrás y ver que el problema no fue el estudio, no fue el equipo, porque, como digo, yo me centré en buscar responsables fuera de mí. Victimicé y culpé a esos tatuadores que se iban, que me dejaban solo. Pero totalmente el único problema que había era yo. Era mi pensamiento y mi forma de actuar. Tenía falta de propósito, tenía una evasión completa de toda esa realidad, toda esa responsabilidad. Falta de compromiso con lo que había creado, y quiero hacer hincapié en que me costó mucho esfuerzo, me costó relaciones, me costó salud, me costó mucho tiempo, me costó mucho dinero llegar hasta donde estaba, y fui yo solito el que hizo que el estudio tuviera que cerrar. Y como digo, fue por centrarme en el problema, por no entrar en monk mode a lo mejor y buscar la solución a ese problema. Y aunque me duele decirlo por todo el sacrificio que hubo, merecía que ese estudio cerrara. Por aquel entonces yo el único beneficio que le vi al cerrar, porque sentí cierta paz, porque yo creo que dentro de mí sabía que no me lo merecía. Yo destruí algo y no me merecía seguir teniéndolo. Con lo cual, cuando ya cerré el estudio de verdad, cuando la realidad me estalló y tuve que cerrar sí o sí, porque me obligó el dueño del local por la deuda que yo acumulé de alquiler, pues sentí paz y pude ver que ahora tenía tiempo para centrarme en mí como tatuador. Es lo único que saqué positivo en aquel entonces de eso, que tenía tiempo, aunque por aquel entonces tenía otro estudio ya, porque llegué a tener 2 a la vez, pero tenía más tiempo para centrarme en mí como profesional y mejorar yo individualmente como tatuador. Pero como digo, me duele mucho reconocerlo, pero merecía que ese sueño que una vez tuve y que llegué a lograr cerrara, que ese estudio pues llegara a su fin, porque al final no lo estaba cuidando, no me estaba responsabilizando de él, lo dejé morir, por así decirlo, y sobre todo no lo estaba respetando, no estaba respetando el haber llegado hasta ahí, no lo estaba cuidando, y cuando no cuidas algo se estanca y poco a poco va a caer. Así que si estás pasando por una situación parecida, ya no tiene por qué ser de un negocio, se puede aplicar a cualquier área de tu vida. Sea lo que sea, donde todo se está tambaleando, te invito a hacerte una pregunta muy simple. ¿Estás haciendo todo lo que puedes hacer? ¿De verdad estás dando tu 200% o simplemente estás escapando por no responsabilizarte de sea lo que sea?
por mucho que escapes, que lo intentes, y me da igual con lo que escapes, por muy bueno que sea, por muy beneficio inmediato que estés sacando, que es lo que me pasaba a mí, la realidad siempre te va a alcanzar, absolutamente siempre. Y como dicen, la pereza camina tan despacio que esa realidad, ese fracaso temporal, siempre lo alcanzará. Yo tuve que perder ese primer estudio, ese gran sueño que una vez tuve, después de tantísimo sacrificio, como ya he contado en otros vídeos, para a día de hoy, que ya han pasado 5 o 6 años yo creo, aprender de las mayores lecciones que yo he aprendido en mi vida, yo creo. Pero lo bueno es que tú puedes aprender todas estas lecciones sin necesitar perder aquello por lo que estás luchando o aquello que has construido. Nos seguiremos viendo por ahí en mi Instagram, José Hernández Kaizen, y por aquí en YouTube. Nos vemos pronto.